te damos gracias por esta tarde. Gracias, Padre, porque nos dejaste levantar un día más. Gracias porque nos provees de alimento, Padre. Gracias porque tenemos la bendición de volver y tener un techo donde refugiarnos esta noche, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por tus múltiples misericordias. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, que lo aquí dicho y lo aprendido sea para poderte conocer mejor y poder entender bien las verdades que tú dejaste en las Escrituras. Que nos podamos ver reflejados a través de ellas y que podamos verte siempre en cada momento, Señor, en nuestras vidas. Que aunque nos falte lo que nos falte, siempre estés tú en nuestros corazones y siempre esté tu paz y tu amor que sobrepasa el entendimiento. Gracias, Señor, por dirigir nuestros pasos. Gracias por enseñarnos a vivir. Perdona nuestras ofensas, nuestras iniquidades, nuestros pecados. Perdónanos, Señor, y extiende tu misericordia en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a continuar nuestras clases de historia del cristianismo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Judas. En Judas, capítulo único, verso 3. Cuando tengan 1, 3. Judas solamente tiene un capítulo, es una carta muy breve. Amén, le doy lectura. Judas 1, 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que os contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nuestro hermano y apóstol está exhortando a contender. Muchas veces hemos mal enfocado y se ha enseñado desde los púlpitos que no tenemos que contender con las Escrituras, que la fe no es para contender. Se ha enseñado que respetes a los testigos de Jehová y que no contiendas con ellos. Se ha enseñado que respetes a los mormones y que no contiendas con ellos. Se ha enseñado que a la Iglesia Católica, Apostólica, Romana la respetes y no contiendas con ellas. Se ha enseñado que sea la denominación que sea, aunque no tengan conocimiento, los respetes y que no contiendas con ellos. Eso es lo que se ha enseñado desde un púlpito, pero las Escrituras dicen otra cosa y la historia dice otra cosa. La historia dice que contendamos ardientemente por la fe. Tenemos que defender la fe. Pero ¿cómo vas a defender algo que no conoces? Nosotros históricamente hemos comprobado cómo se fue estableciendo diferentes culturas y religiones que querían, de cierta forma, someter y desaparecer al pueblo cristiano. Recordemos que vimos cómo en la conquista que Alejandro Magno hizo, cuando él iba conquistando, las tierras que él iba conquistando, iban haciendo una mezcla de religión, de conocimiento y de cultura griega. Cuando el Imperio Romano establece su dominio, cuando Pompeyo conquista, cuando
el imperio empieza a ejercer, viene el sincretismo, que sigue combinando, haciendo una mezcla de religiones, de creencias, de culto a ídolos. Se establece el culto al César. Recordemos en las clases anteriores que los cristianos, a partir de la persecución de Nerón, después de ese gran incendio que destroza el Imperio Romano, Nerón le echa la culpa a los cristianos y los cristianos empiezan a ser perseguidos, empiezan a ser culpados de no amar a la humanidad porque ellos se alejaban de todo lo relacionado con los cultos paganos que el Imperio Romano ofrecía. Acuérdense que el Imperio Romano estableció algo que actualmente muchos políticos, si no es que un 99.9% usan, que es al pueblo, pan y circo. Los cristianos no participaban de lo que el Imperio Romano les daba. Nerón ocupó eso para echarle la culpa a los cristianos. Y acuérdense que la primera persecución, los cristianos eran vestidos de pieles y los echaban al circo y soltaban a las fieras, a los perros de caza, y eran destrozados prácticamente los cristianos en vida. Acuérdense que eran crucificados, otros eran quemados, los amarraban, los llenaban de cera y los ponían en una antorcha. Siguieron las persecuciones. Recordemos nuestros primeros mártires. Recordemos el martirio de Ignacio, pastor de Antioquía, que defendió la fe. Antes de eso, recordemos que hubo una carta de Plinio. ¿Se acuerdan de la carta de Plinio a Trajano, al emperador Trajano? Donde él le dice que no era necesario perseguir más a los cristianos, que no tenían por qué gastar los recursos del Imperio Romano en perseguir a los cristianos, porque ellos no hacían nada malo. A través de esa carta los cristianos ya no fueron perseguidos, fueron acusados. ¿De qué eran acusados? De no rendirle culto al César. Acuérdense que Plinio le dice a Trajano que la única forma de descubrir a un cristiano era traerlo y hacer que blasfemara el nombre de Cristo y que adorara a un ídolo o adorara al César. Y dice, un cristiano verdadero no lo va a hacer. Alguien que no es cristiano sí lo va a hacer. Pero un verdadero cristiano no lo va a hacer. Aunque lo condenes a muerte, él no va a negar su fe. A partir de ahí, ya no fueron más perseguidos los cristianos, pero sí fueron acusados. ¿Sí? Había ya, ¿cuál era la acusación? No adorar a los dioses romanos o no adorar al César. Entonces ya eran acusados de rebelión. Pero solamente si alguien, como dicen vulgarmente, les ponía el dedo. Es decir, estaba la comunidad y estaban los cristianos y a alguien le caía gordo a un cristiano, iban y lo acusaban. Él es cristiano, lo llevaban y el emperador le decía que adorara, y si se negaba a adorar, era digno de un martirio, era condenado por un martirio. A finales del segundo siglo empezaron a correr muchos rumores sobre el cristianismo, muchos. Fue cuando se tuvo la necesidad de empezar a defender la fe, de empezar a contender ardientemente por la fe. Y eso se llama apologética, defender, apología. Defender viene de la palabra griega apología, apologética, defender la fe. Primera de Pedro 3:15. Ok, le doy lectura. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
El versículo está diciendo que debemos de estar siempre preparados para presentar defensa. Es muy curioso que en la actualidad muchas personas que han abrazado la fe cristiana y que van a una iglesia cristiana ni siquiera saben los fundamentos de la fe. No tienen idea. Si tú vas y le preguntas a alguien, dime el evangelio, no te va a saber decir el evangelio. Y estamos hablando de personas que tienen 30, 20, 10 años en una iglesia, son líderes de una iglesia y no te pueden decir el evangelio con las escrituras. Te dicen que Dios te ama, te dicen que Dios vino a dar sanidades, no te pueden decir el evangelio bíblico. ¿Cómo vas a defender algo que no conoces? Pero para la iglesia primitiva ese no era un problema, porque ellos conocían bien cuál era la fe. Sabían bien que Jesucristo era el Hijo de Dios, que cumplió todas las profecías antes escritas, que vino, murió y resucitó conforme lo antes escrito y dicho por los profetas para el perdón de los pecados de las personas. Y que un día estaríamos por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían en mente eso, en cada momento. Por eso no les importaba a ellos sufrir el martirio. Los que estuvieron en la clase pasada, y hablamos de Ignacio de Antioquía, del martirio de Policarpo, que se enfrenta con el emperador, cuando le ofrece el emperador a Ignacio y le dice, mira, si tú niegas a Jesucristo, yo te voy a hacer sacerdote del dios Júpiter y te voy a poner por encima del Senado. Y le dice, sin titubear, le dice Ignacio de Antioquía, mira, a mí no me vengas con esas ligerezas, porque yo tengo el honor de ser sacerdote de nuestro Señor Jesucristo. Así que ve y dale a otras personas tu ofrecimiento. A mí no me vengas con eso. ¿Saben por qué? Porque él tenía la firme convicción de que un día estaría por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Él sabía de eso, él tenía esa esperanza, era su única esperanza, no le importaba otra cosa. El anciano Policarpo le dice, mira, anciano, retráctate, si no te voy a echar a las fieras. Tráelas, no me importa. Mira que si no te retractas, te voy a quemar vivo. Yo voy a arder por unos momentos, pero a ustedes, si no se arrepienten, van a arder por la eternidad. Mira que ponerte así frente al emperador romano era porque tenían la firme convicción de quién era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, seguía el ataque, seguía la persecución, pero llegó un momento en que Dios levanta hombres y les dice, basta. Seguían echados al fuego, seguían devorados por las fieras, seguían siendo devorados por las fieras, pero ahora empiezan a contender con argumentos. Nosotros tenemos que tener argumentos para hablar. Tenemos que tener argumentos firmes para defender en lo que creemos. Porque en algo hemos creído. Así que tenemos que quitar de nuestra mente, de nuestra esfera, que nos han enseñado que la Biblia no es para contender. Que Dios nos ama a todos y que no importa si seas budista o seas del Islam o seas... que no hay problema. No, sí hay un gran problema. Hay un solo Dios y un solo Señor Jesucristo. Y las Escrituras dice que nadie verá al Padre si no es por el Hijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo nuestro Señor. Ok.
el versículo que leímos dice que tenemos que estar siempre preparados para esta defensa. Todos tenemos que tener esta capacidad. Lo tenemos que hacer con mansedumbre y reverencia. Al decir con mansedumbre y reverencia, no quiere decir que llegues y... Ay, no está hablando de ese tipo de mansedumbre. Está hablando con la misma humildad que el Señor dijo lo que dijo. Con esa humildad la tenemos que hacer. Y con la misma reverencia que lleva y que conlleva hablar del único Dios vivo y verdadero. Estamos hablando del único Dios vivo. Estamos defendiendo la fe. No importa, nos digan lo que nos digan y nos traten como nos traten. Y hablen lo que hablen. Estamos defendiendo la fe del único Dios vivo y verdadero y de su Hijo Jesucristo. No hay otro. No necesariamente tenemos que ser unos teólogos exegéticamente preparados para presentar defensa de nuestra fe. Tenemos que conocer, por algo ustedes están aquí, porque quieren aprender lo que dice la Escritura, lo que dice la historia. Ya no, vamos a dejar ya a un lado, ya barrimos con una escobita, el yo pienso, el yo creo, yo me imagino. Hay una historia plasmada que estamos conociendo, hay una escritura que es parte de la historia que estamos conociendo, con la cual vamos a poder tener esas herramientas sólidas para defender en lo que creemos, en lo que pensamos. Hay dos métodos de la apología cristiana. Hay dos formas, dos métodos de la apología cristiana. Uno es apología clásica y otro es apología presuposicional. Esto puede ser pregunta de examen. Apología clásica y apología presuposicional. Es decir, defensa clásica y defensa presuposicional. La apología clásica es donde vas a defender la fe con personas que no creen en Jesucristo como Hijo de Dios. Vas a defender la fe con personas, con ateos, con personas del Islam, con personas budistas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y la apología presuposicional es, como dice la misma palabra, son ideas preconcebidas que se asumen de un Dios. Ellos dicen conocer al Dios de la Biblia a su forma, como los testigos de Jehová. Ellos creen en el Dios de las Escrituras, pero ellos no creen que Jesucristo sea totalmente divino y totalmente hecho hombre, que sea Dios mismo para perdón de nuestros pecados. Ellos no lo coinciden así. Ellos no están basados en la Escritura. Entonces, ya que tenemos esto como base, vamos a empezar con las primeras apologías que se tuvieron que hacer. Para empezar con las primeras apologías, tenemos que conocer cuáles eran los rumores ya con los cristianos. Porque ya la iglesia cristiana ya había sobrevivido 2 siglos, ya iba por el 2.º siglo. Entonces, aparte de ser acusados de ateos, porque eran acusados de ateos por no adorar ídolos, ya había rumores sobre las prácticas de los cristianos. Ya se hablaba acerca de ellos. Eran, rumores populares, es decir, para que se les haga más fácil de entender, la misma gente de clase baja hablaba de los cristianos, porque la mayoría de los cristianos era de clase baja. La mayoría, no todos. Pero había chismes. Como no sé quién me dijo
que cuando empezaron a venir aquí conmigo dijeron, aguas, dice, no vayan a abrir una secta porque así empiezan, ¿sí? No recuerdo quién dijo. No sabían qué rollo y hablaban, nada más hablaban lo que escuchaban. Y los otros eran los rumores de la gente culta, la gente que tenía conocimiento. La cultura griega era muy dada al conocimiento, filosofaban, pensaban. Ahora vamos a ver los primeros rumores de la gente inculta. Fíjense lo que decía la gente de clase baja, la gente que se rodeaba, y había muchos rumores entre clase baja, donde la misma sociedad, donde los mismos cristianos se relacionaban, escuchaban cosas que decir. Y la gente nada más hablaba por hablar. La gente habla nada más porque tiene la capacidad de hablar. Pero no sabían. ¿Saben cuál era el primer rumor? A los cristianos se les escuchaba decir, a todos se les llamaba hermanos, todos se llamaban hermanos. Y como se casaban, y como eran hermanos y vivían juntos, se les acusaba de incesto. Se les acusaba de estar casados con hermanos. Decían estos rumores, ellos se reunían una vez por semana y le llamaban esa reunión la fiesta del amor. Así se llamaba esa fiesta, que se juntaban todos, y como les oían hablar de pan y vino, que se ponían unas borracheras tamaño... No es algo que estoy inventando, los historiadores de ese tiempo lo dejaron plasmado. Que se ponían unas borracheras los cristianos, eran rumores populares, y como eran hermanos, ¿sí? Y como se casaban entre hermanos, que apagaban en la noche la luz y empezaban a hacer orgías, que se depravaban totalmente. Otro rumor que aconteció por lo que ellos escuchaban, como escuchaban hablar del pan, y escuchaban hablar del niño Jesús, que fue un niño que nació en Belén, los rumores populares, los rumores del vulgo, de la baja sociedad, decían que cuando alguien se iniciaba en el cristianismo, que todos se reunían y que hacían un pan grandote y que llevaban a un niño. Como escuchaban decir, ves que nuestro Señor Jesucristo dijo, comer porque esta es mi carne, que comieran su carne, decían los rumores que metían al niño en el pan. Y entonces al que se iniciaba, a la hora de cortar al pan, cortaba al niño. Y se tenía que comer al niño, pero no le tenía que decir a nadie porque ya él era partícipe de ese homicidio. Entonces, ¿se imaginan? Hay un rumor también que se dijo, donde decían que los cristianos adoraban a un asno crucificado. Esto fue un hombre, un judío que no abrazó el cristianismo, hizo una pintura y esa pintura la exhibió y decían que adoraban a un asno crucificado. Entonces, los cristianos tuvieron que empezar a demostrar qué era lo que creían en verdad, ¿sí? Porque eran rumores, porque veían que los cristianos se imaginan todos los cristianos y nada más se reunían todos en un lugar y oían que el pan y que el vino y que no, pues estos cristianos hacen pachanga y luego se casan entre hermanos y hermanas. No, pues ¿qué no han de hacer? Salen bien tarde y luego bien felices. ¿Se imaginan? Era lo que pensaban, era lo que pensaba la gente. Su primer forma de refutar esto era con su forma de vivir. Los cristianos del primer siglo se les consideró intachables. Ellos tenían muy en cuenta y tenían muy bien definido el cristianismo. Ellos no se metían con el paganismo, con las fiestas paganas, con las cosas no se metían para nada. Ellos sabían bien cuál era su fe y tenían bien su convicción. Un cristiano era cristiano y se consagraba y tenía comunión con los demás hermanos y sabía que no se tenía que meter en andar en rollos. Lo tenían muy definido. Su forma de vivir era su primera refutación. Ahorita vamos a ver las apologías, la defensa de la fe, pero también vamos a ver los rumores aristócratas, los rumores que decía la sociedad.
Primero, la sociedad alta decía que los cristianos eran gente ignorante y despreciable. Celso, un hombre que se llamaba Celso, él compuso contra los cristianos un escrito llamado La Palabra Verdadera. Este hombre decía, los cristianos eran gente burda, gente sin conocimiento, pero él decía a modo de ironía, dice, pero si quieres hallar las verdades divinas y celestiales, si quieres hallar la verdad, ve con los zapateros, ve con los que trabajan con las telas, con los trapos, y ahí encontrarás la verdadera filosofía. Pero esto lo decía a modo de burla, porque se burlaba de la gente baja, ¿sí? Gente que no tenía ningún conocimiento. Ellos se sentían aludidos porque los cristianos ya hablaban de una vida eterna, hablaban de la revelación divina de Dios, hablaban del conocimiento máximo. Entonces, como estas personas eran muy dadas a filosofar, a pensar, a adentrarse al pensamiento, ellos se sentían a la vez humillados. Entonces ellos buscaban la forma. Ellos están diciendo que creen en esto, pero son unos simples zapateros, son unos simples personas que trabajan en el campo, son unos simples estos. ¿Sí me explico? Un hombre que se llamaba Cornelio Fondón, fíjense, este hombre era orador, era abogado, era un hombre de mucho conocimiento, era un enemigo de los cristianos acérrimo. Este hombre fue maestro de Marco Aurelio, del emperador, fue maestro de retórica. Él dijo algo, los escritos están en la actualidad disponibles, y este hombre decía a los cristianos, si os queda un áspide de sabiduría o de vergüenza dejar de investigar lo que sucede en los lugares celestiales y los destinos y los secretos del mundo. ¿Por qué decía este hombre estas cosas? Porque hagan de cuenta que él era una de las personas más sabias en ese momento. Y los cristianos hablaban de lo que iba a acontecer en el futuro. O sea, los cristianos ya hablaban de una vida eterna, de una destrucción eterna. Ya circulaba el Apocalipsis. Ya estaba escrito el Apocalipsis, la revelación de Juan. ¿Sí? Los evangelios circulaban. No solamente, posteriormente vamos a ver cómo empezaron los canos, porque no solamente había 4 evangelios, había muchos evangelios, donde daban testimonio de lo que pasó en Jesucristo. Entonces, cuando este hombre dice esto, él está diciendo, miren, dejen si tienen un poquito de vergüenza, dejen de hablar de cosas que ni siquiera conocen. ¿Por qué? Porque ellos se sentían, en ese tiempo, el imperio griego, los griegos, se sentían la última Coca-Cola del desierto. Se sentían las personas más sabias, los más eruditos, los más letrados. Entonces estas personas catalogaban a los cristianos como personas pues de baja condición, que no tenían por qué tener el conocimiento a ese nivel. ¿Saben qué pasaba? Que el orgullo de estos hombres era herido. Los griegos de alto conocimiento, ellos decían que los judíos, los cristianos, que no tenían por qué estar hablando de esas cosas, porque su literatura no iba más allá. Ellos decían que lo que ellos estaban hablando lo tomaban de la literatura griega, que lo que ellos estaban hablando lo tomaban de Platón, de Sócrates. Las personas cultas de los griegos les decían a los cristianos que lo que ellos hablaban y lo que ellos sabían, lo que ellos decían saber, era simplemente lo tomaban y lo pellizcaban de los griegos. Esa era su forma de opacar a los cristianos. Ellos decían que las escrituras hebreas eran una copia de todo el conocimiento griego. Ellos, fíjense, ellos blasfemaban que el Dios de los cristianos era un Dios ridículo. Ellos decían eso. ¿Saben por qué decían eso?
porque oían decir a los cristianos que el Dios, nuestro Dios, el único Dios vivo y verdadero, era omnipotente, era omnisciente, era omnipresente. Entonces ellos decían que su Dios, como les oían decir que estaba en todas partes, ¿sí?, y que sabía todo y que se iba a dar cuenta de todo, ellos decían, bueno, si tu Dios es omnipresente y lo sabe todo, entonces ¿por qué está en todas partes? Ellos decían que el Dios era un Dios curioso, que nada más se metía a las cocinas para ver qué cocinábamos, que se metía a las casas para ver qué hacíamos. Pues si sabía todo, entonces ¿para qué se metía a hacerlo? Ellos, fíjense lo que dijeron, estos hombres decían, estamos hablando de la cultura alta, ellos decían que Jesucristo había sido nada más un malhechor, que fue subyugado por Roma, que fue crucificado por Roma en tiempos de Poncio Pilato. Ellos decían que Jesucristo era un hijo ilegítimo de María que tuvo con un soldado romano. Fíjense lo que decían estos hombres. Ellos decían que si en verdad era hijo de Dios, ¿por qué habían dejado que se crucificara? Y que si, ellos decían, suponiendo que Jesucristo fuera el Hijo de Dios y estuvo en la tierra, ¿a qué vino? Si Él todo lo sabe, ¿a qué vino? Ellos decían, ¿de qué sirvió su visita? Eso era un Dios tan grande y no lo pudo arreglar por afuera y vino para arreglarlo por adentro. O como no podía ver bien y no se podía meter a las casas, entonces se vino y se hizo persona para eso. O para conocer más al humano. Ellos se burlaban de la fe cristiana de esa forma. Ellos querían ridiculizar la fe cristiana así. A ellos les molestaba. El punto de detonación para ellos era la resurrección. El que un cristiano afirmara y se parara frente al emperador y frente a quien sea y no renunciara a su fe y dijera, porque yo voy a resucitar un día con mi Señor, para ellos era la peor locura, era lo peor que podían. Estaba loco el hombre que dijera eso. Ellos decían, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo un hombre va a resucitar en cuerpo después de que te quemé? Después de que el león te hizo cachitos. ¿Qué va a venir tu Dios y te va a ir y te va a pegar después? Como algunos creían en la reencarnación, decía, bueno, y cuando reencarne, los que reencarnaron, ¿qué? ¿En otra persona qué? ¿Le va a quitar unas partes a las otras personas y después qué? Unos van a quedar mochos. Ellos se mofaban de la fe cristiana de esa forma. Aparte de ser perseguidos, el cristianismo se burlaban totalmente de él. Totalmente. La resurrección es cúspide en nuestra fe. El pináculo de lo que nosotros creemos es nuestro mismo Señor Jesucristo. Murió y resucitó. Si Él no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Lo dijo el apóstol Pablo. Nadie puede negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo les dijo, dice, y lo vio Cefas, y lo vio este, y lo vio este. Y a mí se me apareció al último como un abortivo. Y lo vieron más de 500. Hay escritos, muchos escritos circulaban de que nuestro Señor resucitó. Nunca se les olvide decir que nuestro Señor resucitó. Entonces, ya con todo esto que estamos planteando, todos los chismes y las formas en que querían opacar a los cristianos, empiezan los primeros apologistas. Empiezan las primeras personas a defender la fe. Los primeros rounds. Hombres de Dios se paran sin temor y dicen, es esto. Y ridiculizan con bases sólidas, con bases firmes, a los griegos. Uno de los primeros hombres que fueron levantados para defender la fe fue Justino. Es conocido como Justino Mártir. Este hombre era un hombre muy sabio,
un hombre que le gustaba leer, no era un improvisado que dice algo por decir, no. Este hombre cuenta la historia que iba de doctrina en doctrina y él dijo, la verdadera filosofía es el cristianismo, cuando se convirtió. Y se imaginan este hombre con un conocimiento de alto nivel y empieza a refutar a aquellos hombres que se mofaban del cristianismo. De este hombre se conservan 2 apologías y un diálogo de él con un rabino judío. En la actualidad están, ustedes lo pueden buscar, Justino Mártir, 2 apologías, un diálogo de él con un rabino judío. Hay otro hombre, Tasiano. Este hombre Tasiano es discípulo de Justino. Él compuso el discurso a los griegos. Hay otro hombre que se llama Atenágoras. Él compuso dos estudios, uno que es defensa de los cristianos y la resurrección de los muertos. En el año 180 hubo otro hombre que se llamó Teófilo. Él compuso, que se conservan. Hubo varias apologías, pero de las que se conservan, una es la doctrina cristiana, ¿sí?, que es refutando todo lo que estos hombres creían o pensaban, la vida cristiana, ¿sí?, este es otro, y la interpretación de las escrituras. Entonces recordemos que ellos, al tener un margen de decir lo que es el paganismo y lo que es el cristianismo y no meterse, empiezan primero cuando los griegos decían y consideraban a todas las personas, les llamaban bárbaros. A las personas que no dominaban el griego, que no hablaban el griego, le decían son unos bárbaros, así en una forma muy despectiva. Entonces la primera apología, ¿sí?, una de las apologías contra los griegos, muy buena apología, ¿sí?, de Tasiano, él refuta eso diciéndole, miren, para empezar ustedes ni siquiera se han puesto de acuerdo en la forma de hablar. ¿Por qué les dice eso? Porque los griegos, el idioma griego de cada región era diferente en algunas cosas. A los griegos hablarle de su idioma y sobajar su idioma era lo peor. Y era verdad lo que le estaba diciendo este hombre. Tasiano empieza a defenderlos con la cultura. ¿Por qué? ¿Por qué los defiende con la cultura? Fíjense lo que les dice este hombre. ¿Se recuerdan que yo les dije anteriormente que los hombres cultos decían que los judíos y los cristianos, todo lo que tenían lo habían agarrado a mochas de la cultura griega? ¿Sí recuerdan eso que les acabo de decir? Pues Tasiano les dice, mira, para empezar, su apología está muy buena. Para empezar, lo que ustedes tienen, la astronomía que ustedes tienen, es de los babilónicos. La geometría de los egipcios. Las escrituras de los fenicios. Si ustedes tienen la astronomía de los babilónicos, la geometría de los egipcios y la escritura de los fenicios, y ni siquiera se han puesto de acuerdo en su forma de hablar, ustedes no tienen nada, ustedes no son nada prácticamente, les dice eso. Si ustedes dicen ser sabios y sus más remotas personas a las que ustedes aluden sabiduría, como Platón, como Homero, ¿sí?, estos hombres fueron después de Moisés. Y si estos hombres en verdad fueron sabios, estos hombres leyeron a Moisés. Así que los que agarraron pensamientos de otras personas fueron ustedes. Ustedes agarraron pensamientos. Le está diciendo, los griegos, su literatura, su filosofía, su sabiduría, su todo proviene de las escrituras hebreas. Y es muy cierto. ¿Por qué? Porque los rollos que escribió Moisés fueron mucho antes. Entonces este hombre les empieza a comprobar que lo que ellos creen
y en donde ellos basan su entendimiento es posterior que lo que fue escrito por los hebreos. Y les dice, fíjense lo que les dice, pero ¿saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Que como ustedes no lo comprendieron bien, lo transgiversaron. ¿Por qué les dicen que no lo comprendieron bien y lo transgiversaron? Recuerdan que en las primeras clases vimos cómo los cristianos del primer siglo creían, concordaban en algo con lo que Platón y Sócrates creían, conforme con respecto a una vida en la eternidad, un Dios único. ¿Sí recuerdan eso? Entonces lo que le dice este hombre a los griegos, le dicen, pero ustedes como su cacerolita no entendió bien, no lo alcanzó a cocinar, nada más agarraron las verdades a mitad, ¿sí? No pudieron comprender el verdadero significado de la escritura de Moisés y ustedes la transgiversaron. Ellos les dicen, cuando refutaban el hecho de que ¿por qué no adoraban a los dioses paganos? Este hombre les dice, ¿sabes por qué no? Porque lo que ustedes adoran son gente de la clase baja. Y dice, ¿cómo? O sea, decían, ¿por qué me está diciendo esto? Sí, porque tus dioses hechos a mano son estatuas de mujerzuelas. Porque acuérdense que ellos adoraban la diosa Diana, varias diosas eran mujerzuelas. Y dice, tus diosas son estatuas de mujerzuelas. ¿Sí? Entonces tú me estás diciendo a mí que yo soy de la gente de clase baja y tú adoras gente de la clase más baja. ¿Cómo quieres tú que yo adore esos dioses? ¿Se imaginan en ese tiempo hacer eso con personas cultas? ¿Sí? No tenían ellos a dónde hacerse porque era verídico. Estos hombres, sus apologéticas, ridiculizaban a los dioses de ellos, porque les decía, ¿cómo es posible que tú quieres que yo adore a uno de tus dioses cuando tienen que mandarlos, tienen que poner guardias a cuidarlos? Como las estatuas que hacían a los dioses de ellos eran de materiales finos, se las podían robar. Entonces ponían guardias a cuidar esa estatua. Y decía, ¿qué Dios es ese? ¿Qué Dios me va a cuidar si necesita que le cuiden a él? ¿Qué poder ha de tener ese Dios que necesita que lo cuiden? Entonces, este hombre lo ridiculizaba. Hay una apologética muy buena, esta es de Justino. Justino se dedicó mucho a estudiar la filosofía. No con eso quiere decir que haya sido un pagano o que él no haya sido un hombre de fe. Tal fue así que fue a su martirio firme, sin retroceder, ¿sí? Pero este hombre era un hombre culto, y este hombre, con la misma filosofía de los griegos, refutó. ¿Él saben con qué refutó? ¿Cuál fue una de sus buenas apologías? Con el logos. ¿Se acuerdan de Juan? El Evangelio de Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? Ahí se está usando la palabra logos. ¿Sí? La palabra logos quiere decir palabra, ¿sí? Quiere decir razón. Entonces este hombre les decía que Platón y Sócrates entendían en su razón que solamente había un Dios vivo y verdadero. Y estos hombres en su razón entendían del único Dios vivo y verdadero. Y él les decía que la razón de todo ser humano y la única razón de la tierra es el logos de vida, nuestro Señor Jesucristo. Que esta razón fue revelada desde antes de la fundación del mundo. Que Él era desde antes, que Él existía desde siempre, que Él era eterno, que era lo que le daba la razón y el existir a un ser humano y le podía llenar de vida, y no solo vida en esta tierra, sino que por la eternidad. Que sus sabios
entendían eso. Tal es así que concibían un Dios vivo, un Dios eterno, un Dios inmutable. Que ellos no conocían a Jesucristo, pero que entendían esa razón de ser, y que esa razón de ser era Jesucristo mismo. Posteriormente, esto causó, lo vamos a ver con la historia, causó un poco de confusión. Pero esto dejó a los griegos sin moverse. Hagan de cuenta que lo que hicieron estos hombres, que todos los rumores que estaban regados como basurita, los agarraron con una escobetilla y los tapó con un vasito, a donde no se pudieron mover. De tal modo que ellos entendieron, siguieron castigando a los cristianos, pero ellos entendieron que las escrituras hebreas eran antes que las de ellos. Se les comprobó que lo que ellos pensaban, lo más probable era que lo hubieran agarrado de otras personas, porque si sus pensadores verdaderamente eran sabios y cultos, tuvieron que conocer los escritos de Moisés, porque una persona que es sabia y culta se remonta a los escritos pasados, porque sabe que hay una historia. Y si los hombres griegos verdaderamente eran cultos y sabios, se tuvieron que remontar a la historia. Y al remontarse a la historia tuvieron que darse cuenta que los escritos de Moisés eran antes. Y tuvieron que leerlos y tuvieron que conocer la sabiduría de Moisés. Pero como ellos no entendieron, la desglosaron con deficiencia. Ante los argumentos en contra de los cristianos de que eran ateos, los cristianos respondieron, como dije anteriormente, que los griegos inventaron sus dioses y que los vicios que practicaban eran peores que los que practicaba cualquiera, por eso no adoraban a sus dioses. En contra de los chismes de la inmoralidad, acuérdense que decían que los hermanitos con los hermanitos y que en la noche la pachanguita. Ellos decían, ¿cómo pensar eso cuando los principios de un cristiano son incluso no permitirnos los malos pensamientos? Ellos decían, ¿cómo podemos nosotros hacer eso si incluso nosotros desechamos los malos pensamientos? En cuanto a lo del niño en el pan, ellos decían, ¿cómo es posible que ustedes digan que nosotros matamos a un niño si todo homicidio nos es prohibido? Ellos refutaban esto, aparte de aclararlo, refutaban esto diciendo que nosotros ni siquiera los homicidios nos eran permitidos, pero que ellos abandonaban a sus hijos, a la suerte, a los hijos no deseados, porque eso era verdad en su cultura. Si ellos tenían un hijo no deseado, lo abandonaban. ¿Sí? Y decían, quienes son asesinos son ustedes, porque dejan al niño a su suerte. Ellos, contra la acusación de que negaban adorar al emperador, ellos saben cuál era la refutación para negar al emperador. Ellos decían, no, mira, nosotros somos más leales al emperador que ustedes. No, pero ¿cómo van a ser más leales ustedes que se niegan a adorarlo que nosotros que le adoramos? Nosotros los cristianos somos las personas más leales al imperio. Decía, pero ¿cómo si te estás negando? ¿Sabes por qué somos las personas más leales al imperio? Porque el emperador no necesita que le adoren, el emperador necesita que le sirvan. Y nosotros somos los que mejor le servimos, porque nosotros nos arrodillamos y oramos a Dios por su emperador y por tu imperio. Y el Dios vivo, el Dios verdadero, el que provee todo, es el que le lleva la provisión y la victoria a tu emperador. Así que nosotros somos las personas más leales al imperio. Está buena esa apología. Entonces, vamos a concluir esta clase de los principios de la apologética cristiana. Se empezó a defender la fe
contra lo que estaba fuera de la fe. El martirio contra los cristianos sigue hasta hoy en día. Bíblicamente no se va a acabar. El verdadero cristiano va a sufrir martirio. El Dios te ama y Dios te quiere bendecir y tiene un plan maravilloso para tu vida. No es bíblico. Eso le hubieran dicho a Esteban. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida cuando lo estaban apedreando. A ver si era cierto. Eso le hubieran dicho cuando le compartieron el evangelio a Ignacio de Antioquía, que fue devorado por las fieras. Eso le habían dicho a Policarpo, eso le habían dicho a los miles de mártires que murieron en el Coliseo, en el circo romano. La fe cristiana desde el principio fue perseguida. Ya se empezó a refutar esas ideas que tenían. De que los hermanos y que hacían, se refutó y se aclaró y se enseñó la verdad. Nosotros cuando hagamos apologética, cuando nosotros defendamos nuestra fe, no solamente tenemos que dejar en claro lo que creemos, sino con amor y mansedumbre tenemos que presentar el evangelio. Al mismo tiempo de enseñar el error de aquella persona, tenemos que presentar la verdad con las escrituras, basados en la historia. ¿Sí me explico? No hay problema con eso. Ok, entonces, como ya se empezó a refutar, ya se empezó a defender ardientemente la fe contra las personas que no habían abrazado la fe, posteriormente nos vamos a dar cuenta que también se tiene que empezar a hacer apología con los mismos cristianos. Desde los primeros siglos. Desde los primeros siglos empieza a haber herejes. Personas que desvirtúan la fe. Y vamos a ver cómo el mismo cristiano, desde adentro, aparte de defenderse del sincretismo, aparte de defenderse del helenismo, aparte de tener cuidado del culto al César para no ser atacados, aparte de hacer apologética contra todos los rumores que se decía en contra de la fe cristiana, que no era bien concebida, se tiene que empezar a hacer apologética dentro de la misma fe. Aparte del cristiano ser martirizado brutalmente, ser despreciado, el cristiano mismo tiene que defenderse. El cristiano verdadero tiene que defender su fe. No la puede dejar que alguien llegue y te diga así es cuando así no es. El cristiano tiene que empezar a hacer eso. Y el verdadero cristiano se empieza a definir desde ahí. El cristiano ya fundamentado se da cuenta que todo y todos están en su contra. Y lo único que le da la esperanza es que un día esté con su Señor por la eternidad. Pero aunque eso sea, Él tiene la conciencia y Él tiene la convicción y Él tiene la certeza que Él tiene que pasar el mensaje puro, tal y cual es, a sus descendientes, a las personas que vienen. Y lo tiene que defender en contra de las personas que vienen de afuera y en contra del mismo cristiano que quiere desvirtuar la fe para acomodarla. Porque nos vamos a dar cuenta qué es lo que hacen. La acomodan a sus pensamientos, a sus convicciones, a sus ideas, a sus ideologías, a sus frustraciones. Porque vamos a ver que los primeros herejes desvirtúan la fe por frustraciones que ellos tenían. Y la acomodan a sus ideas y a sus pensamientos. Fácil. Ellos quieren hacer un evangelio fácil. Hoy en día no estamos lejos, también quieren hacer un evangelio light.
La fe cristiana no fue una fe y no es una fe y no será una fe fácil. Está comprobado desde el principio. Pero aunque no lo sea, tenemos que defender la fe. Lo dice la Escritura. Cristo murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Y nosotros tenemos esa firme convicción de que eso es verdad. Es verdad. Él no vino para bendecirme mucho. Vino para darme vida eterna. Y no importa cuál sea mi aflicción, mi escasez, tengo que estar firme en la fe. No importa si esté contra 1000 o contra 10. No importa si esté solo, tenga 3 o tenga 100. Yo la tengo que defender como hombre de Dios, pero con bases. No con cuentos, no con pensamientos de que, yo pienso esto. No es lo que yo piense, es lo que dice la Escritura, y por eso estamos estudiando la historia. Las primeras bases del cristianismo, no vamos a encontrar un Dios te ama y te quiere bendecir. No vamos a encontrar al cristiano buscando sanidad y milagros. El cristiano del primitivo que entendía verdaderamente la fe no buscaba sanidad ni milagros. Entendía que nuestro Señor vino a morir y vino a resucitar conforme a las Escrituras para el perdón de nuestros pecados. Y así, solamente así, somos reconciliados con Dios. Ese sacrificio, esa propiciación nos justificó ante un Dios santo que demanda perfección. Y todo lo que no sea perfecto no va a entrar. Ser perfecto, si no, no entrarás. Sin santidad nadie verá a Dios. Y el hombre por sus fuerzas nunca lo iba a conseguir. Dios manda a su único hijo, muere, llevando todos los pecados de todo aquel que iba a redimir. Y siendo Él la propiciación perfecta, nos justificó ante un Dios santo. Y eso solamente sucede cuando Él toma nuestro lugar. Y Dios ya no ve al hombre pecador. Dios ya ve a su Hijo Jesucristo en ti. Los cristianos del primer siglo entendían eso. Entendían los principios de la fe. Por eso no les importaba morir, ser devorado por una fiera. En la actualidad haces un pequeño comentario, pegas un pequeño comentario en el Face y se deshacen. Se deshacen. Son cristianos de papel china. Con tantita agua se deshacen. Los tienes que tratar con pincitas, o si no te acusan con su papá. En ese tiempo no. Estabas frente al emperador, adora. Y si no adorabas, tu destino era las fieras o era ser quemado vivo. Esa era la fe. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque entendían a lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Y ellos ya no miraban terrenalmente. A ellos se les hacía un polvo. Ellos miraban a la eternidad. Amén. Primera de Corintios 15. Con esto concluimos. Primera de Corintios 15 dice, en voz de nuestro hermano y apóstol Pablo, a la iglesia de Corintios, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis,
Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y que después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Esa es la fe que se predicó. Esa es la fe que se abrazó. Esa es la fe de un cristiano verdadero. Cristo murió y resucitó para perdón de los pecados. No importa lo que pase, no importa, sea lo que sea. Es por eso que actualmente vemos en la iglesia a un cristiano que viene a la iglesia, va a la iglesia, después deja de ir, después vuelve a ir, después nunca más vuelve a ir. Lo vemos como vulgarmente se dice en el mundo, tomándose unas caguamas, cambió ya como de 3 mujeres, dejó, abandonó y no se vuelve a ir a la iglesia, va un día, después está con los mormones. Ese hombre nunca abrazó la verdadera fe. Ese hombre estuvo en un lugar con comodidad y se sintió muy a gusto por un tiempo, y cuando se dejó de sentir a gusto y buscó en otro lugar la comodidad, se fue a ese lugar a buscar la comodidad. Un verdadero cristiano está firme en la fe, abraza la fe, contiende por la fe, lucha por la fe. Es lo único en su vida. Amén. Ok. Estas fueron las primeras apologías, las primeras defensas de la fe. Contended ardientemente por la fe. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias porque nos enseñas y nos instruyes. Gracias por tener misericordia de cada uno de nosotros. Danos esa convicción que le diste a los cristianos del primer siglo. Danos esa fortaleza, danos la sabiduría para defender en lo que hemos creído. Señor, en tus manos estamos, nuestros pensamientos y nuestros corazones, si no fueran por ti, son inclinados al mal. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.